Pablo, necesito mejorar mi reel, necesito aprender más Nuke, cosas más avanzadas porque no me llaman para trabajar. Es importante tener roto, tener kin, es importante tener mappings y 3D en el reel. Son un montón de preguntas que me fueron acercando en las diferentes redes y me parecen importantísimas. Y es por eso que llamé a dos monstruos de la industria para que nos traigan respuestas desde el otro lado. Ellos contratan gente, intervienen en los procesos para contratar nuevos compositores. Por eso me parece muy importante escucharlos a ellos. Martín López Funes, productor ejecutivo de Maldito Mouse de Buenos Aires, y Ramón Cervera, que él es Nuke Senior desde hace ya muchos años. El aporte que hicieron ellos es impecable. Creo que traen mucha luz y esperanza a todos los que quieren ingresar en la industria y tener su primer trabajo. Sobre todo vamos a hablar de composición. Van a tirar unos cuantos tips de cómo preparar el reel, de a qué darle importancia para obtener el primer trabajo de compo. Y, tienen que escucharlo, presten atención, tomen nota. Es muy importante en todo lo que nos van a contar. Y esta charla surgió casi de forma espontánea. La convoqué de un día para el otro y éramos 30 o 40 en un Zoom. Así que te invito a que te sumes a mi comunidad, es un grupo cerrado de Facebook, en que si surge alguna reunión más de forma espontánea llamando a gente de la industria, así tenés tu lugarcito en el Zoom. Yo empecé la charla contando mi experiencia como compositor y cómo llegué a Maldito Mouse con un reel que no estaba del todo buenísimo, pero que sin embargo Martín y el equipo de trabajo vieron que yo tenía mucho entusiasmo y que tenía mucho potencial y me dieron trabajo y yo pude demostrar que tenía mucha más capacidad de lo que demostraba mi reel. Entonces hay un montón de puntos que son muy importantes a lo largo de la charla, así que te invito a que la veas de principio a fin y tomes nota. Yo lo que quiero reflejar es que a partir de esto, proponerles un camino que no sea quizás el que se imaginan de entrada, donde tienen que aprender Nuke de principio a fin, aprender a hacer proyecciones como espectaculares, que tienen que saber componer CGI, pero de principio a fin sin que nadie intervenga en sus tomas, y que recién ahí van a tener trabajo. No es así. Hay un montón de variables que van a tener que tener en cuenta y es la idea de esta charla. Plantear un camino mucho más latinoamericano y no tanto de libro, de manual, bueno, estudien, paguen la escuela de $40.000, $30.000, o sea, vayan a estudiar a Vancouver, vayan a estudiar a Londres y sí, van a ir a trabajar directamente a MPC. Sale $40.000, pero al año siguiente estás trabajando en la industria. Son muy pocos los que pueden realmente hacer ese camino. Entonces, la idea de ahora es plantear cómo puede ser el camino del compositor versión latina, digamos, ¿no? Y Martín, me gustaría darte la palabra y quizás tomar este hilo conductor de ese momento de cuando me dieron la oportunidad de trabajo para hacer cleans y yo recién estaba empezando con Nuke y para mí fue una puerta a la industria. O sea, ¿por qué tomar a alguien que casi no tiene experiencia y viene y te dice, che, mirá, o sea, yo puedo hacer esto, ¿me das la oportunidad? Bueno, yo ahí puedo hablar por mí y por aquel momento, o sea, los tres socios que éramos y que el concepto que teníamos que hoy sigue siendo el mismo, que por ahí, si bien obviamente buscamos, el talento lo miramos y la técnica del artista la miramos, pero siempre nos interesa más, a mí personalmente siempre me interesa más la persona. Yo, por ejemplo, miro reels, pero para definir si esa persona sirve o no sirve, tengo que tener una charla por lo menos de 5 minutos, porque yo valoro más a alguien que está más verde técnicamente, que puede aprender, pero que se siente una persona colaborativa, por ejemplo. En nuestro rubro pasa que hay muchas estrellas de rock, también digo, ¿no? Yo a veces lo emparento al fútbol. Todos pateamos una pelota, pero algunos son Maradona, otros son, no sé, otro, y otros son el 5 de Talleres de Escalada. Entonces digo, hoy yo con quién me quedo, y ante la realidad de Maldito Mouse, que es un estudio mediano si lo mirás en una escala, pero muy pequeño si lo mirás en una escala global, yo necesito más
al 5 de talleres de escalada, que lo que nos llueva lo tenemos que atajar, y con condiciones a veces deplorables. Esa es la realidad. Yo valoro más que sea gente más colaborativa que una estrella en la técnica. Pero eso es mi manera de ver las cosas, ¿no? Obviamente que valoro un buen reel, no es que no lo valoro. Un buen reel siempre me llama más la atención que un reel. Un reel feo a veces ya directamente me tira abajo. A veces no hay una charla si el reel es muy malo. Pero si un reel es promedio o por lo menos tiene puntos interesantes, me va a despertar la charla, y la charla es lo que me va a definir si hay posibilidades o no de avanzar. Bien, Ramón, ¿vos qué pensás de lo que dice Martín? Esto no está en los manuales, esto no te lo dicen ni en inglés en las charlas de YouTube. No, un poco igual. Hombre, está claro que el talento se valora y dependiendo un poco del proyecto en el que estés, pues puedes dar la oportunidad a un perfil o a otro. Pero sí que yo veo necesario e imprescindible tener al menos una charla, como dice él, de 5 o 10 minutos, por lo menos para conocer a la persona, qué busca, qué intenciones tiene, qué aspiraciones tiene, conocerle simplemente un poco. O hay personas que tienen una reel espectacular, pero simplemente te sientas con él 5 minutos y no te da el feeling de que vaya a funcionar en tu equipo. Y otra, a lo mejor, que está empezando, directamente dices, a esta persona la quiero yo en mi equipo, porque me va a aportar muchas cosas y va a crecer conmigo, va a crecer con nosotros. Entonces creo que eso es algo bastante importante. ¿Y qué es ese feeling que, o sea, cómo podrían llegar a describirlo para que uno lo pueda llegar a entender? Yo en mi caso te puedo contar qué es lo que yo valoro. Yo valoro conocimientos conceptuales. Por ejemplo, una persona que me ha pasado, gente que viene a buscar un puesto en postproducción y me dice, no, yo no miro cine. Listo, a ese lo descarto, por ejemplo. O sea, no puede, una persona que no tiene pasión por lo que trabaja, ya no es una persona que a mí me interese en el equipo. Porque a mí me interesa gente que trabaje con pasión en esto. No digo que sea un loco, pero que por lo menos esté interesado en lo que hace. Entonces, ese interés, demostrar ese interés a mí me sirve mucho. Una persona que, como vos decías, interesado en progresar, interesado en aprender, en tener una oportunidad para crecer, ese interés a mí me motiva también a sumarlo a un equipo. Eso para mí es, por ejemplo, lo fundamental, ver clara esa motivación, que tienen una motivación, no solo el empleo y el sueldo, sino que hay una motivación de ir por algo más. Eso para mí es fundamental. ¿Cómo es el primer trabajo? Porque creo que una de las cosas fundamentales para mí, desde mi punto de vista, es poder entrar en la industria y empezar ahí a hacer las cosas bien, porque uno, o sea, si entra y hace las cosas bien, empieza a ser recomendado. Como les decía antes, la recomendación tiene mucho peso, mucho peso, porque cuando uno recomienda, no recomienda el reel de la persona, sino que está recomendando a la persona misma. Y si una persona que es tranquila, es amable, porque al fin y al cabo termina siendo una familia, ¿no? Nos vemos todos los días durante muchas horas. O sea, no va a querer insertar a ver todos los días a una persona conflictiva. Entonces eso también hay que abrazarlo. Pero, ¿qué características tiene que tener esta persona como para que le digan, bueno, acá tenés tu primer trabajo? ¿Y cuál es la primer tarea que le darían a una persona sin experiencia para sumarlo a un proyecto? Yo creo que la respuesta se decanta en empezar con tareas muy sencillas como roto, recorte de key, en composiciones muy básicas a partir de un hero shoot. Pero hay como unos skills muy sutiles que tiene que ver quizás con el orden de trabajo, con conocer qué viene antes, qué viene después. O sea, a ver, Ramón, ¿qué me puedes contar con respecto a eso? O sea, primer trabajo para alguien, ¿qué necesitas de esa persona? Sí, normalmente los primeros trabajos que solemos dar a gente que acaba de empezar, como es el caso de a quien va dirigida esta charla, pues suele ser trabajos de roto o a veces de compo muy básica, para ver también el ojo que tienen. Pues una integración en un monitor, una integración en un móvil,
ese tipo de cosas que parece un plano muy sencillo, pero que te deja ver muchas cosas del nivel de la gente, porque te ayuda a ver el ojo que tienen. Si saben integrar el color, el grano, el foco, todo ese tipo de cosas, con planos muy simples lo ves. Y luego en el tema de roto, pues sí, y también sobre todo lo que es lo que tienen que poner mucho interés es no intentar colársela a los demás, ¿vale? Porque están ahí para aprender, para corregir y para empezar en la industria. O sea, no pueden ir por el camino fácil, intentar dejar los planos medio para ver si te lo cuelan. O sea, hay que ser un poco concienzudo y muy meticuloso y muy detallista con los pequeños detalles, porque eso se nota. Yo ahí con el tema de la roto tengo una observación personal. Ojo que eso es mi pensamiento igual, que para mí no es una tarea de inicio para filtrar, sino al revés. Es una tarea, yo lo emparentaría más con un practicante de Kung Fu. Empezá a ponerte duro por acá. No lo tomaría como, haz esta tarea que nadie la quiere hacer. No, haz esta tarea porque es lo que te va a preparar para todo un futuro más artístico. Pero el tipo que entiende bien los procesos de la rotoscopía va a entender un montón de cosas después de la compo. Y lo va a preparar mentalmente para enfrentarse con situaciones frustrantes. Yo creo que no hay un proceso que sea más frustrante, pero a la vez de más peso en el aprendizaje que aprender a hacer una buena roto o un buen recorte. Eso son dos cosas, y después son sistemas binarios. ¿Están bien o están mal? No hay, bueno, zafa, no. Digo, la roto, sobre todo, ¿está bien o está mal? Eso, por ejemplo, la especialización en la roto es una tarea ideal para trabajar afuera, y creo que ese camino de entrada en general en todos los estudios grandes, porque es el proceso necesario, que no hay inteligencia artificial que lo reemplace ni ahora ni en varios años, creo, por más que hay buenos programas, o buenos intentos, pero es una tarea que requiere mucho del ojo y es una tarea tediosa. Eso es real, es tedioso, pero te prepara emocionalmente a los problemas que tiene todo este camino de la composición digital. Digo, tiene cosas muy bonitas, pero tiene cosas muy frustrantes también. Entonces, en mi caso, es necesario, pero no para delegarle una tarea a un junior porque nadie la quiere hacer, sino porque es necesario que pase por eso. Es necesario. Y eso también lo va a poner en un estándar. Un buen rotoscopista lo quieren en todos los equipos de compo. Al quererlo en todos los equipos de compo va a aprender de un buen supervisor, después va a crecer. Digo, es el camino que te eleva automáticamente, para mí. Esa es mi visión personal. Y después también lo que decía Ramón, una buena integración, un buen key, son cosas que van haciendo notar la experiencia y el crecimiento. O sea, cualquiera que empiece y ve sus compos de inicio, un key de inicio y un key pasado un par de años, ahí te das cuenta cómo el ojo crece y cómo las técnicas crecen también. Y la inteligencia también. Por ejemplo, uno cuando empieza a recortar, quiere recortar todo con un solo key y después te das cuenta que eso no funciona, que tenés que segmentar, que tenés que administrar esos recortes, y después te das cuenta cuando creciste como ya automáticamente decís, bueno, los pelos voy por un luma, ni me hago un key, voy por otro lado, esto lo hago de tal manera, esto ni hago key, esto hago roto de entrada. Bueno, ahí vas a ver el crecimiento también. Para mí es fundamental como tarea no de filtro, sino de aprendizaje. Son tareas de aprendizaje necesarias. Acá Martín nos está tirando un camino de entrada. Y está buenísimo, me parece fantástica esa visión de que no lo pensemos como una tarea que nadie quiere hacer y que por eso yo voy a ir a cavar pozos porque no me queda otra. Hay una especialización en roto y cuando uno se llama experto en roto, tiene más posibilidades de conseguir trabajo. O sea, eso me parece esencial. A ver, Ramón, ¿qué pensás con respecto a esto que decía de que se hace como mucho hincapié a los fierros? Es como que yo tengo la sensación de que, sí, yo quiero ser mecánico porque quiero usar la llave inglesa. No, o sea, la idea es, o sea, no le des importancia a la herramienta. O sea, fíjate lo grande que es todo esto para empezar a trabajar. Hay un montón de cosas para desarrollar. ¿Podrías nombrar alguna de las cosas que a vos valorarías mucho de un compositor? No, pues sobre todo lo que comentabas Martín al principio, pues la pasión, el gustarle su trabajo, las ganas de aprender, las ganas de hacer equipo,
de formar parte de un equipo. Hombre, tenemos una profesión que normalmente la gente va y viene. Por lo mismo que decía él, pues hay gente que al final busca otros horizontes y realmente los que yo te comentaba soy una especie muy extraña, porque yo llevo camino de 22 años en la misma empresa. Pero no es lo habitual, no es lo habitual en esta profesión, porque la gente va y viene, pues se va al extranjero, se va a otras empresas, cambian de profesión. También es una profesión que quema mucho. Es cierto que es una profesión que quema mucho y hay gente que abandona. Igual que estoy viendo que hay gente que quiere entrar teniendo una edad, pues es lo mismo. Pues ellos se han cansado de su profesión, van a pasar a otra profesión o tienen intención de pasar a otra profesión. No creo que sea un problema de edad, ni mucho menos. Pero sobre todo eso, la pasión, el gusto por lo que hacen, el no buscar el camino fácil, como te decía antes, o sea, no intentar la ñapa para salir del paso, hay que ser meticuloso y fino en el trabajo. Y ese tipo de cosas son las que más valoro. Me gustaría pasar a una cosita que también es candente, muchas preguntas, y es que, ¿qué esperan ver en el reel? En cómo puedo armar el reel. Y yo creo que distinguiría mi primer reel de compositor, un reel basado en trayectoria, porque uno cuando empieza a trabajar, ya el reel lo basa en los trabajos que hizo y está perfecto, se trata de eso, ¿no? Pero ¿cómo hago para armar mi primer reel? ¿Cuánto vale poner proyectos propios? ¿Cómo lo tengo que estructurar? ¿Qué voy a poner primero? Apunto a tener un excelente reel de roto, con rotos prolijas, muy limpias. Cuando aparece en green screen o blue screen, intento tener un alfa impecable y una integración decente. ¿A qué le dedico mi tiempo para hacer ese reel? ¿Vale la pena que me dedique horas tratando de sacar un render en 3D para después tener que integrar CGI en vez de pasar quizás unas horas en prolijando las rotos? ¿Cuál es tu sugerencia, Martín? Bueno, voy a diferenciar, como vos dijiste, el primer reel, no importa, no me preocuparía si no tengo trabajos profesionales o comerciales. Cualquier reel de escuela o de práctica, las personas que también hay mucha gente que estudia y gente que estudia por su cuenta. Yo recibo a diario muchos reels y yo lo que me fijo de esos primeros reels es qué inversión le han puesto de trabajo a ese reel. Entonces, cuando veo que detallan el proceso en un buen breakdown, que separan las partes del proceso, que me muestran, por ahí es una toma, por ahí es una toma, pero esa toma me muestran cómo hicieron la roto, cómo separaron las máscaras, cómo buscaron el detalle del motion blur, cómo buscaron el detalle del pelo. Esa reel a mí me vale mucho más que tener 10 tomas comerciales donde no me dicen bien qué hicieron, ¿no? Que veo muchos procesos, pero no está claro. Entonces, por ahí voy a darle mucha más atención a ese reel particular de una toma a lo mejor de estudio, que a un reel más llamativo, pero que no está claro. Entonces, que sea específico, que sea claro, o que cuente de manera clara el proceso o sea, que me diga, este reel es para mostrar que yo hice tal cosa, eso para mí es muy, muy significativo. El que esté bien contado el proceso que realizó. Buenísimo. Gracias, Martín. Ramón, ¿qué nos puedes aportar? Sí, yo un poco lo que hablamos el otro día, está bien que expliquen los procesos y sí que soy partidario de los proyectos propios, por lo que hablamos, porque muchas veces te ves reel de gente que viene de la misma escuela y ves el mismo ejercicio una y otra vez. Entonces creo que en esa variedad poder aportar cosas nuevas a sus trabajos y aunque los trabajos de las escuelas tengan distintos niveles y enseguida puedas ver que uno puede tener más nivel que el otro, pero creo que esas cosas nuevas, esos proyectos personales sí que te aportan mucho y sobre todo porque entiendo que en esos proyectos personales no han estado guiados por un profesor que les ha dicho ponle un poquito más de motion blur, súbele un poquito los rojos. En esos proyectos personales, aunque hayan tenido asesoramiento, pero son ellos los que han llegado a ese resultado y yo creo que es muy interesante y muy útil ver esos proyectos personales. Y luego la reel, sobre todo, de alguien que está empezando, pues creo que si muchas veces
se ciegan en tener proyectos de proyecciones, de integración de 3D. Seguramente cuando estamos viendo una reel de alguien que está empezando, no estamos buscando ese perfil. Por lo que hablábamos antes, que no le vas a poner a hacer ese tipo de trabajos. O sea, esto no es una profesión de que tú acabes de estudiar, te pongas a trabajar, tienes un buen conocimiento del software y ya puedes componer. O sea, esto todo lleva un proceso, todo lleva un aprendizaje y todo lleva una evolución. Entonces, tú vas a empezar por abajo, vas a empezar haciendo rotoscopia, vas a empezar haciendo composiciones básicas, vas a empezar echando una mano al senior o al lead que tengas al lado y luego ya irás creciendo y ya irás enriqueciendo esa reel con trabajos de verdad y podrás ir detallando tu trabajo. Pero yo pienso que para una primera reel, realmente, por lo menos en nuestro caso, cuando buscamos a alguien, buscamos un perfil muy específico. Cuando buscamos un senior muy top, buscas unos resultados. Cuando buscamos a alguien que está empezando, buscas otro tipo de trabajos. Una consulta, a ver, estaría buenísimo que de los dos lados puedan dar una visión o un panorama que ustedes presienten o tienen conocimiento acerca del mercado actual. ¿Qué tanto lugar hay, qué tanto espacio hay para nuevas manos? Yo creo que sí, que hay cada vez más pantallas, por lo tanto cada vez hay más producción de contenido. Lo que pasa es que al ser tan atomizado hay de todo, ¿no? Hay producciones con presupuestos grandes, como las megaproducciones, que son las más difíciles por ahí de acceder. Ahí sí tenés que tener todo un historial atrás. Después tenés muchas producciones independientes, que son a veces con presupuestos acordes. A veces, lo malo es que hay a veces muchas producciones con presupuestos bajos. Y ahí es donde se está empezando a generar un terreno a veces, donde empieza una competencia que en vez de nivelar hacia arriba, empieza a nivelar para abajo. Y ahí es donde muchas veces es preferible no entrar. Porque si no se empiezan a generar estándares que van en detrimento de la propia competencia. Eso es un fenómeno más local. No sé en Latinoamérica porque no conozco realmente, pero por ejemplo en Europa y Estados Unidos eso no pasa. Esa puja es más para arriba. Dentro de lo que yo conozco también, ¿no? Porque no es que conozco todo tampoco. Y por ejemplo, lo que sí veo que con todo esto de la pandemia se abrió, en todos los rubros que se abrió el tema del teletrabajo mucho más, se abrieron muchas barreras que antes no eran permitidas. Por ejemplo, estudios grandes como Warner Bros. O como Lionsgate, en los contratos vos tenías que poner que no podías trabajar como teletrabajo, y ahora al contrario, los contratos te dicen que no puedes tener gente trabajando bajo un mismo techo. Pues nadie quiere ser responsable de la salud de los contagios o complicaciones de salud de los otros. O Netflix mismo en los contratos que te manda te dice que por favor la gente esté cumpliendo todo lo que es tema de distancia social. Entonces el teletrabajo ahora abre oportunidades que antes no estaban. Eso es una realidad. Y lo que sí, es un rubro que me parece que tiene que invitar a la gente a que quiera explorar. Eso ya es una visión personal, ¿no? Pero me parece que el desarrollo profesional siempre es mejor, por lo menos hacer un par de años de experiencia afuera va a ayudar al crecimiento. Después decidir si vuelve o no, pero me parece que desde acá nos perdemos mucho de lo bueno de la industria. Eso es una cosa que yo por lo menos la veo así. Yo tuve la oportunidad de viajar a Los Ángeles en 2011, estar 3 semanas en Los Ángeles y San Francisco por temas laborales, y era como, todo lo que está pasando acá y que yo no me entero, y las posibilidades también que se abren. Y también, bueno, por colegas y amigos que han viajado y crecido y también han desarrollado un poco la vida en estos centros, donde están los centros de producción, y sí, hay otra realidad. No sé, compañeros tuyos que han trabajado en la época que vos estuviste en Maldito Mouse, que hoy están en Australia, por ejemplo, o en Inglaterra, y sí, han encontrado otro desarrollo profesional. Ellos eligieron quedarse, por ejemplo, y no volver. Hay algunos que van, hacen carrera, hacen contactos, vuelven y después trabajan desde acá, pero no es lo mismo. Ahora por ahí sí es más parecido con el tema de la pandemia, pero cuando esto pase, digo, el estar físicamente en el lugar donde pasan las cosas tiene otro valor. Sí, Martín, y en el caso de Buenos Aires, ¿es más difícil para alguien que no tuvo
todavía ningún trabajo en la industria, en tener su primer trabajo ahora en pandemia, que su primer trabajo sea remoto? ¿Es una No, complicación eso? no, se puede. Hay que acostumbrarse a otros métodos, ¿sí? Se pierde eso de estar, che, paso por tu escritorio y te digo, pero bueno, en vez de pasar por tu escritorio, abrime AnyDesk y déjame entrar en tu máquina. Es más o menos, se le busca la vuelta. Bien, Ramón, y tu visión desde allá, un poco de España, y si conoces un poco de Europa, para comenzar ahora sobre todo futuro. Bueno, yo por contradecir un poco a Martín, no creo que sea tan diferente España, ¿eh? O sea, creo que la sobresaturación que tenemos ahora mismo de contenido audiovisual hace que muchas veces se baje el nivel y no sea un problema que tengáis allí local, ¿eh? O sea, creo que lo sufrimos todos. Creo que en España muchas veces no se hacen series, se hacen churros. O sea, directamente se ha premiado más el volumen y la cantidad de contenido que la calidad muchas veces. Y eso es cierto que es un problema. Pero creo que ahora mismo lo que tenemos y lo que nos mantiene, sobre todo aquí, que la industria de cine está muy parada, es el tema series. Nosotros aquí en España tuvimos una época cuando empezó todo el tema con el confinamiento, que hubo bastante trabajo de compo porque había que sacar todo lo que estaba rodado. En el momento que se acabó el material rodado, pues mucha gente se fue a la calle y luego se volvió a abrir un poquito, volvieron los rodajes y parece que volvió otra vez el trabajo. Pero ahora mismo no hay material para esos trabajos porque están recién rodados o porque se van o porque están rodando todavía, ¿vale? Entonces ahora mismo estamos en un momento un poco de parón en cuanto a postproducción, que se retomará dentro de poco, porque de hecho nosotros ahora mismo tenemos proyectos en marcha, pues porque ha dado la casualidad de que acabaron de rodar antes, o porque siguen rodando, pero ya se están postproduciendo. Creo que estuvimos pasando ya por todo lo que tengo anotado. Y me gustaría ahora abrir una ronda de preguntas. Daniel Britos, ¿qué Bueno, quiere preguntar? yo quisiera preguntar, bueno, cómo ven el tema tanto freelance como para productoras, dedicarse, ponerle para arrancar con clean plates. O sea, específicamente digamos, ¿qué tanta necesidad hay de clean plates para entrar por ahí? ¿Querés esquivarle a la roto, digamos? Claro, ponele que querés arrancar con clean and prep y en lugar de roto, ¿cómo lo ven? Cuando te referís clean, que es hacer una limpieza de fondos para hacer weight removal, ¿a eso te estás refiriendo? Claro, eso. Para mí es una tarea que se necesita, pero en menor cantidad, sinceramente. Los clean es una tarea que se usa en pre-comp, pero no es roto. No es el volumen y la energía y la demanda que tiene la roto o el key. Hacer clean plates, por ahí tenés un par de planos y tampoco es algo que por ahí requiere una especialización como todo lo otro que lleva todo un desarrollo más conceptual. Es una tarea que está bien, hay que aprenderla, pero no veo como una especie, yo por lo menos, no lo veo como una estrategia especializarse en clean. Hay que saber hacerlo, pero, o sea, para dejarlo más claro, ser un especialista en roto es algo que te puede abrir puertas. Ser un especialista en clean, no sé. A mí personalmente no es algo que lo vea como muy estratégico. Igual, no, creo que lo ha resumido en la última frase, Martín. Ser un especialista en roto es muy importante, ser un especialista en clean quizá no lo es tanto. Depende del proyecto, pues hay veces que a lo mejor hace poco nosotros tuvimos una serie que era todo rodado en un plató enorme que había que borrar en 600 planos marcas de track, pues bueno, a lo mejor ahí tienes tu oportunidad, pero no es lo habitual. Sin embargo, roto siempre vas a tener alguna opción. Para mí, la pregunta de Dani surge de un reflejo de lo que nosotros vemos de los contenidos que consumimos en inglés, donde en las grandes producciones tenemos un departamento específico de Clean and Prep. Y ahí sí quizás aparecen grandes volúmenes y tenemos gente específicamente preparada para eso. Pero como bien dicen acá los muchachos, es como
tenemos otras necesidades acá, ¿no? Martín. Sí, ahí te hago un comentario nomás, que ese departamento de pre-comp, Sí. en la tarea de clean está generalmente comandada por gente que hace roto. O sea, hacen roto y después te hacen el parche. Pero primero se hace la roto, se traquea y después se hace el parche. O sea, Claro. no queda fuera la roto. Claro. Soy yo, Marce. ¿Cómo le va? Súper. Una consulta. ¿Empezar por el lado de la iluminación sería una buena estrategia o estaría bueno empezar por otros rumbos para hacer lighting? Lo que pasa que acá estamos dentro de la compo, que nos va a dejar afuera un poco O sea que... del departamento, ¿no? Sí, ok. si empezás por Lightning, vas a estar en otro departamento, ¿se entiende? Entiendo. Creí que era como un conjunto en el que estaban todos juntos. Martín, a ver. Sí, no, que digo, eso es del equipo de CG, Claro. particularmente del equipo de CG que es como lo que tiene todo este camino de los efectos visuales y la animación es que tenés mucho subrubro adentro de rubro y mucha especialización. La parte de lighting tiene que ver con lo que es animación en 3D y es un departamento muy, muy importante, de hecho para mí es el vital para cualquier render, pero requiere otras skills previas y ahí sí es otro, estamos hablando de un camino de bastante experiencia previa. Requiere todo un camino, haber sido generalista primero y después buscar esa especialización en lighting. Es muy difícil entrar ahí, sobre todo en lo que es el pipeline de 3D. Es mucho más difícil, es mucho más riguroso técnicamente que el de compo. El de compo puedes saltarte algunos caminos, puedes no hacer roto y pasar a hacer compu, puede pasar eso, digo, no es lo habitual, pero puede pasar. En el 3D yo creo que es mucho más riguroso. Gracias. Muy bueno ir aclarando estos puntitos. ¿Quién más tiene algo para preguntar? Adelante. Aprovechen, ¿eh? Adelante, Renato, de Chile. Sí, Un placer. igualmente, muchas gracias. Le quiero dar las gracias a todas las personas que me respondieron en el chat, pero igual me gustaría recibir su feedback, porque tengo recién 16 años y la verdad es que este mundo me interesa mucho, ya sea la composición o a donde vaya el rumbo, pero no sé qué me recomendarían hacer ustedes, o sea, estudiar ya sea en alguna universidad o estudiar por mi forma propia, curso haciendo eso. Qué bueno empezar desde esa edad. Como uno quisiera adaptar el camino de atrás para adelante, ¿no? A ver, Ramón. Sí, la verdad es que eres muy joven. Si tienes tan claro que quieres hacer esto, pues vuélcate con ello. Hazte cursos. Hay una universidad acá en Chile que tiene la carrera de cine, entonces no sabría si después más adelante igual convendría poder hacer esa carrera o seguir estudiando por mis medios, porque estoy haciendo el curso de Pablo, tengo otro curso más de NU que ya he hecho y entre otros cursos más que estoy desarrollando por ahí. Hombre, siempre que tengas pues eso, la mentoría de Pablo o tengas algún curso que un profesional te pueda guiar y te pueda enseñar, lo vas a agradecer mucho más que tú. Y te lo dice un autodidacta, ¿eh? Pero hacerlo tú solo y además si estás tan solo, como dices, es una industria tan sola, creo que necesitas un poco de guía. Un poco de guía, pues lo bueno que tenemos ahora es que el mundo online nos pone las cosas muy fáciles. Yo lo hablaba con Pablo el otro día, que cuando yo empecé en esto lo que tenía era un taco de folios así de grande, de un manual de Flame, y preguntar a la gente. Ahora hay muchos medios, pero sí que te recomiendo estudiar algo que pues tienes muchas vías. Cine sin duda te va a venir muy bien, tema de fotografía te va a venir muy bien, Bellas Artes, ¿por qué no? Te va a venir muy bien. Cualquier conocimiento para el tema de composición lo vas a poder aplicar. Si tienes una carrera específica de cine, pues seguramente sea la más parecida a eso. Si no tienes cursos específicos de composición en Chile, pero como te digo, sí que los puedes hacer online porque hay muchos y buenos. Martín, ¿vos querías darle tu opinión a Renato? Sí, Dale. Sí, que los 16 años es muy pronto para pensar, me parece, de manera comercial, el trabajo en sí, ¿no? 16 años de joven, puede estudiar, puede cambiar, pero puede desarrollarlo como un hobby, o sea, está muy bien prepararse, está muy bien estudiar, pero por eso, para cuestión de futuro, digo, lo mejor que puedes hacer, yo lo podría emparentar con la música. Es como que quisieras tocar un instrumento y que a los 16
estés desarrollando tu hobby, es lo mejor que te puede pasar. Si es algo que te gusta y lo haces con pasión, es lo mejor que te puede pasar porque vas a llegar a una edad adulta muy bien preparado y que empieces a ver, digo, los efectos visuales no solo se desarrollan en series o en películas. Hoy en día hay un montón de plataformas que yo por mi edad estoy un poco más lejos, pero cada vez que lo veo me asombro. Hay unos chicos acá en Argentina que se llama Gran Berta, que tienen una cuenta en Instagram, que le hacen todo el tiempo bromas usando efectos visuales. Muy buenos. Hacen unos gags muy divertidos y con efectos visuales, pero técnicamente perfectos. Y ellos están haciendo dinero, haciendo chistes en Instagram usando efectos visuales, por ejemplo. Hay otras personas que se llaman The Corridor, no sé bien, tienen un poco este formato también que hacen muchos chistes usando efectos visuales, pero no sé si aparte hacen otras cosas comerciales. Pero digo, por ahí tendrías que explorar ese formato, empezar a mostrar lo que haces bajo algún tipo de pieza que sea más para redes sociales. Digo, se usa mucho y puede ser un buen portfolio futuro para vos y para aprender y para desarrollar la técnica. Qué buen camino, Martín. Fascinante, porque es súper actual. O sea, tiene que ver con todo lo que está ocurriendo. Muy, muy interesante. Y Renato, mi consejo es que yo no descartaría para nada que estudies cine, ¿eh? O sea, eso te va a abrir mucho la cabeza, o sea, sobre todo si cuando empezás a ver toda la parte de historia del cine, los comienzos, o sea, quizás te abre un abanico de posibilidades que no tenías pensado, ¿no? Y Vale, perfecto. Cristian, Muchísimas gracias. gracias a vos. Cristian, tenías una pregunta. Cristian de Bolivia. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Usted? ¿Están bien acá? Una pregunta, me interesó mucho lo que dijo, que para empezar esto es roto, ¿no? Perdón, Cristian es uno de esos locos que le encanta la rotoscopía, así que me encantaría escucharlo muy atento. Sí, a mí me gustaría saber con cuál de los dos programas, Mocha o Silhouette, tener un flujo de trabajo, en aprenderlo mejor para tal vez entrar en este campo, poder trabajar en una empresa así como la que presentaron los señores. Martín, vos trabajaban con los dos, maldito. Sí, no, sobre todo con Mocha. O sea, Mocha siempre ha sido nuestra herramienta preferida, pero es cierto que, por ejemplo, si vas a querer entrar en la industria más de Hollywood, se requiere más Silhouette. Para mí es necesario saber las dos, porque son como las dos top en lo que es manejo de máscaras. También tendrías que saber manejar máscara dentro de un programa de compo como Nuke o como Fusion, pero me parece que hay que saber las dos. Y después de esas dos, cada uno ver qué le resulta mejor, porque al final, digo, al compositor, con que le llegue un mate va a estar bien. Así que no importa en dónde lo hizo. Ahí es más lo que prefiere usar quien hace la rotoscopía, pero es cierto que, por ejemplo, no sé, hay muchas empresas que usan Mocha por su integración con After, por ejemplo, o su facilidad para también trabajar después en VR o en estéreo. Tiene muchas ayuditas para trabajar en estéreo. Y Silhouette es muy usado en el cine de Hollywood. Y Silhouette es muy usado para la conversión de películas cuando se filman en mono, pasarlo a estéreo. Silhouette se usa mucho para ese proceso de conversión. ¿Quién más tiene preguntitas? Aprovechen, vamos. Yo quería hacer una preguntita. Adelante, Pati. Ya, volviendo al tema inicial de la búsqueda de trabajo, han comentado bastante lo de la entrevista, el buen feeling, digamos, de decir, mira, mi reel es una porquería, pero es una persona así, así, no sé qué. Ya, muy bien, muy interesante, pero ¿cómo se llega a la entrevista? Porque yo, o sea, ahora logré entrar a trabajar finalmente, pero me pasé 10.000 años mandando currículums en España, en Chile, en Argentina, en 1000 lados, y no me contestaron jamás de ningún sitio. Entonces es como... finalmente acabó siendo que un profe me rescató y me recomendó y acabó siendo todo por ahí. Pero al que no tenga esa suerte de mano mágica del exterior que llega y lo señala, ¿qué puede hacer? Voy a hacer una acotación. Para mí eso no es suerte, sino que justamente hay que trabajarlo mucho. Y es como que la gota orada a la piedra. Hay que insistir, Así que, a ver, ¿qué nos pueden decir del otro lado, sí, Ramón?
es mucho lo que tú dices, pero creo que sí que tiene un puntito de suerte, sí, porque, no, es verdad, porque tenemos una industria que fluctúa mucho muchas veces y que los estudios crecen y decrecen de una manera bestial, dependiendo de los proyectos. Hay veces que tu currículum, tu reel entra en el mail directamente en el momento clave y hay veces que entra cuando no tiene que entrar. Nosotros procuramos contestar a todo el mundo, eso es cierto, pero y cuando una reel nos parece que puede ser un perfil que nos puede venir bien, la solemos guardar. O sea, no significa que luego a la hora de que haya trabajo podamos contar contigo, porque lamentablemente mucho tiene que ver también con lo que tú acabas de decir y lo que decía Pablo. Pues al final, oye, que tal persona se ha quedado libre, trabaja muy bien. Al final las recomendaciones funcionan también en ese sentido. No a modo de enchufe, sino a modo de que lo que estás haciendo es un equipo de buenos trabajadores. Una vez que metes la cabecita, pues bueno, pues tú a lo mejor también puedes tener ese momento. Pero yo creo que la clave es también que tu reel entre en el momento preciso de la producción, del punto en el que estamos formando los equipos, que estamos contratando a la gente, porque hay veces que no es necesario. Y es lo que te digo, que las empresas crecen y decrecen de una manera muy, muy, muy grande. Martín, ¿qué nos puedes contar? Bueno, sí, en mi caso, que yo soy la persona que hago esas selecciones, en general, si bien recibimos reels y tenemos una casilla de correo específica para recibir reels todo el tiempo y se miran y se tratan de contestar, es cierto que las búsquedas se abren en determinados momentos, no es que todo el tiempo hay búsquedas abiertas. Entonces lo importante es estar atento a esas búsquedas, al suscribirse a los canales o a los foros o a los grupos donde que se agrupan esas búsquedas, y eso para mí es la forma más efectiva de estar al día, de saber quién está contratando, quién está buscando. Entonces digo, al final digo el networking es lo que vale. Un poco lo que decía Ramón de llegar en el momento justo es cierto, pero lo que decía Pablo también de trabajar y la gota quebrada a la piedra también es cierto. Y en el medio, tejiendo todo eso, para mí están las relaciones que uno hace. Es ser parte de un grupo, estar suscrito a un foro, o sea, que te lleguen las noticias también, para vos también en base a esas noticias, ser proactivo en la búsqueda. O sea, tirar currículums y esperar que pase es difícil. Tiene que juntarse 2 o 3 puntos para que se trace la línea, y hay que estar como activo para eso. Qué difícil. Y quizás, a mí me encantó la idea esta de sumarse a hacer contenidos para la web como para llamar la atención. Hace poco vi que para una película de animación estaban pidiendo a los animadores que tengan X cantidad de seguidores en las redes. Fue así como, ¿para qué te pasa? O sea, ¿por qué? Y después me doy cuenta que tiene que ver con que después esa película ya tiene parte del marketing hecho. Y está bien, quizás es algo muy específico, pero quizás si es un corto de animación o una peli de animación independiente, pasa a ser algo muy interesante, ¿no? Tener parte de tu marketing hecho, porque ese animador lo va a compartir en las redes, mirá dónde estoy trabajando. Es interesante para tenerlo en cuenta cómo se está moviendo ahora el mundo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas, me llamo David, soy de Lima, Perú. La primera pregunta es, ¿qué se necesita para ser un buen rotoscopiador? No sé si está bien dicha la palabra. Por ejemplo, Martín, o sea que si vos decís, este reel de roto es excelente, o sea, voy a llamar a esta persona, ¿qué es lo que se tiene que ver y qué es lo que no se tiene que ver? Se tiene que ver justamente el cuidado de los detalles. La rota tiene que cuidar detalles. Si hay un brazo que se mueve y la mano tiene más motion blur que el antebrazo y esta parte del hombro está más quieto, yo necesito ver esa máscara que acompaña realmente con el borde como tiene que ser. Si hay detalle de pelos, quiero ver esos detalles de pelos. O sea, para mí un buen rotoscopista es el que logra una buena máscara cuidando todos estos detalles. Y después también el que produce volumen, ¿no? También son las dos cosas. El volumen y el cuidado en los detalles son las dos características para mí fundamentales.
Hay algo que está bueno que está surgiendo acá en el chat. A ver si podríamos nombrar estos skills, estas habilidades que necesitamos desarrollar. Hombre, creo que una parte básica de la composición es la luz. Ver cómo inciden las luces o cómo responden los elementos a la luz. Las luces, las sombras, el motion blur, la corrección de color, el grano. Creo que la clave es la luz. La base de la composición es la luz. No sé si seguramente me dejo muchas cosas ahora mismo. Te ayudo, mira. Tenemos que saber también, por ejemplo, cómo funciona la cámara, ¿no? O sea que si nosotros las aberraciones de lente, de desenfoques, ¿cierto? En toda la parte digital de ruido, de las texturas que tienen las imágenes que vienen de un lado y las traemos a otro. No es lo mismo insertar fotos que composición de 3D, ¿no? Uh-huh. Y es un mundo que realmente es un mundo de sensibilidad y de experiencia de hacerlo una y otra vez que de aprenderlo de los libros, tutoriales o de la escuela, ¿no? O sea, hay que realmente sentirlo. Martín, ¿querías agregar algo al respecto? Sí, que para mí, cualquier compositor necesita entender la matemática de la composición digital. Para mí es fundamental entender la matemática, porque sea After Nuke o Fusion, cuando haces un merge, un nodo o una capa sobre otra, entender que si estamos usando un modo de transferencia, por qué lo usamos, cómo salvarnos, hacer una rota usando un modo de transferencia. Entender la matemática de la composición para mí es fundamental. Súper agradecido con Martín y Ramón. Espero que realmente sea la primera de muchas. Y si tenés ganas de que convoquemos a otras figuras de la industria, lo vamos a hacer. Así que te invito a que te sumes a mi grupo, como te dije antes. Y además quiero anunciarte algo. Estoy lanzando un curso de rotoscopía. Y justamente tiene el espíritu de lo que acaban de contar Martín y Ramón. Te invito a que te pases por mi página para conocer más sobre el curso. Igual te cuento lo mejor que tiene. Son 3 meses. Hay muchísimas prácticas para hacer. Vamos a empezar desde cero con Nuke y desde cero con Mocha. Y una buena noticia es que Boris FX confía en mi proyecto y te ofrece 1 año de licencia gratuita de estudiante de Mocha Pro. No es pavada, ¿eh? Además vas a tener acceso a una comunidad de estudio, un grupo cerrado de Facebook, donde ahí tengo la posibilidad de hacer devoluciones, de corregir trabajos, hacer vivos y que tengan esa oportunidad de hacer preguntas y respuestas a lo largo de toda la cursada. Hay muchas prácticas para que hagas, para que entiendas las situaciones difíciles, cómo recortar pelos, el motion blur y sobre todo cómo trabajar con cliente. Entender el brief de un cliente y entender cómo hacer el delivery. Está pensado específicamente para que puedas trabajar de esto. Y si estás interesado o interesada, dejo abajo en la descripción el link al curso. Puedes sumarte cuando quieras. No importa cuándo estás viendo este video, el curso va a estar disponible para que te sumes y vas a tener el acceso absolutamente a todo lo que te nombre. Y pasado ya la información sobre el nuevo curso, espero que la charla de Martín y Ramón les haya aportado algo, esperanzas para poder trabajar en la industria y sobre todo marcar un camino de por dónde entrar y cómo transitarlo. El aporte a mí me pareció súper valioso. De vuelta, gracias Ramón, gracias Martín y espero en los comentarios a ver a quién llamamos, a quién molestamos y que nos cuenten todos sus secretos. Gracias.